Estamos desarrollando entonces nuestras expresiones de análisis de enfoque cinemático. Ya habíamos establecido anteriormente nuestras tres primeras ecuaciones, las cuales fueron descritas como las ecuaciones fundamentales de la cinemática. ¿Sí? En ese sentido, la primera ecuación refiere básicamente el concepto de velocidad, en donde la velocidad se señala entonces como la variación de la posición referida con respecto al tiempo. En esta ecuación podríamos identificar que trabajamos con tres variables: la velocidad, la posición y el tiempo. Nuestra ecuación número 2 corresponde a la ecuación de la aceleración, descrita la aceleración como la variación de la velocidad en relación dividida o en relación con la variación de tiempo. Ecuación en donde se involucran aceleración, velocidad y tiempo. Y de la fusión de las dos anteriores, que son nuestros dos conceptos básicos, surge la tercera expresión con referencia a el producto de la aceleración por la diferencial de la posición. Este se considera igual a la velocidad por su diferencial, en donde se involucran nuevamente tres variables que serían aceleración, posición y velocidad. Y como ya explicábamos, estas ecuaciones son planteadas como ecuaciones generales porque son de uso libre, o sea, abierto para cualquier tipo de problema de enfoque cinemático, con la salvedad de que su solución se tendrá que llevar a cabo mediante el cálculo integral o el cálculo diferencial. Y en ese sentido es donde radica un poquito la complejidad de uso. Vamos a desarrollar a partir de estas tres ecuaciones las expresiones asociadas ya para un caso muy específico, que en este sentido serían las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante. Esas expresiones entonces van a tener como ventaja, lo vamos a ver al momento de estructurarlas, que el procedimiento de integración ya está implícito, ¿sí? Quedándonos estructuras más simples, prácticamente de sustitución de valores, pero con la diferencia de que están restringidas solamente al caso de movimiento con aceleración constante. Bien, indiqué acá la metodología que deberemos de seguir a efecto de poder trabajar con nuestras ecuaciones fundamentales y obtener esas expresiones que hemos mencionado en este momento, las ecuaciones para la aceleración constante. Pero identificando esta metodología también es precisamente la forma como nosotros podremos resolver también los problemas en donde asociemos estas ecuaciones principales que decíamos son las expresiones fundamentales. Entonces, iniciemos para nuestro análisis. Vamos a tomar en consideración, como ya mencionamos anteriormente, basados en que mis ecuaciones deben de tener la característica de que son para la aceleración constante, las únicas dos expresiones que se vinculan con la aceleración, lo podemos ver acá, es la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Partiremos del concepto básico de la aceleración, es decir, elegiremos la ecuación número 2 para iniciar nuestra determinación de ecuaciones, y en este momento estamos cubriendo el punto número 1, que es elegir la ecuación fundamental. Esta estructura o este planteamiento de elección pues dependerá de la información que nos arroje nuestro enunciado. En nuestro caso, consecuencia de que estamos identificando que la aceleración es constante, pues ese fue lo que nos llevó a elegir el primer término, que sería nuestra ecuación número 2. Entonces, enfocamos aquí un poquito la pizarra, y como punto número 1, en el desarrollo tengo trabajada entonces la ecuación
número 2, que establece que la aceleración corresponde a la variación de la velocidad referida con respecto al tiempo. Aceleración, que para considerar que es constante le vamos a agregar el subíndice c. ¿Sí? Bien. Tengo elegida entonces la ecuación. Punto número 2. Debemos identificar los límites de aplicación de las variables diferenciales. En este caso, entonces, ¿a qué nos referimos? De la ecuación que nosotros elegimos podemos observar que los términos diferenciales corresponden a la velocidad y al tiempo. Entonces, como punto número 2, para irlos identificando, necesito definir los límites para los siguientes términos: velocidad y tiempo, en los cuales consideraríamos entonces, como lo hicimos anteriormente, que la velocidad deberá de estar dada de un valor de velocidad inicial a un valor de velocidad final, así como tiempo de un valor inicial a un valor de tiempo final. En el caso del tiempo, habíamos señalado, el tiempo no puede ser analizado o planteado con signo negativo, ya que eso implicaría un retroceso en el tiempo. Y esa situación, en el escenario de los problemas que vamos a resolver, que son de aplicación real, no existiría. Por consecuencia, recordemos, el tiempo como una variación tenía que ser planteado entonces como tiempo final menos tiempo inicial. Condición que nos llevaba a que el tiempo inicial, para efectos de evitar el signo negativo, el tiempo inicial siempre debería de ser menor que el tiempo final. Y con eso logramos el objetivo de que siempre sea positivo. ¿Cómo podemos hacer ese planteamiento que nos asegure que el tiempo siempre será positivo? Pues de una manera muy simple. Si yo necesito que este siempre sea menor, lo que vamos a considerar es que este tiempo vamos a hacer que se anule, y para esto lo manejaremos como 0. De tal forma entonces que mi tiempo inicial iría del valor 0 hasta un tiempo final que en este momento se convierte en el instante t, que puede ser cualquier valor, ¿sí? Estará planteado entonces como un valor abierto, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de la velocidad? Para la velocidad se indicó que cuando yo aplico algo semejante a lo que hice aquí, una variación para mi velocidad, como una delta v, tendría que evaluar la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Pero con la diferencia en cuestión comparativa con el tiempo, a mí, en el caso de la velocidad, yo puedo tener a la velocidad con valores positivos o negativos, lo dijimos en las definiciones, ¿sí? Y este signo, al menos en el caso de la velocidad, no es más que indicativo del sentido del movimiento. El signo en la velocidad no es más que indicativo del sentido del movimiento, lo que daría por consecuencia que para efectos de este planteamiento, lo mismo puedo tener una velocidad que sea mayor que la final y arrojarme un signo negativo, porque eso nada más me refiere cómo se está moviendo, en qué sentido se está moviendo el cuerpo. Entonces los límites para mi velocidad pueden ser de un valor de velocidad
inicial x cualquiera hasta un valor de velocidad final x cualquiera, ¿sí? Y en ese sentido, mis límites quedarían establecidos tal cual los tengo en este momento, ¿ok? Pasemos al siguiente punto. Ese fue el punto número 2. Punto número 3. Señala aquí separar las variables diferenciales. Mi ecuación tiene como estructura que es la aceleración, ya hoy considerada como constante, igual a la diferencial de la velocidad sobre la diferencial del tiempo, ¿sí? Si nosotros despejamos, ya que en el punto 3 me interesa separar las variables, esta aceleración que yo estoy identificando como constante recibiría a la diferencial del tiempo que está dividiendo, pasaría a esta multiplicando al primer miembro, de tal forma que esto tendría que ser multiplicado por la diferencial de t y esto sería igual a la diferencial de la velocidad. ¿Ok? Hasta ahí el punto número 3 está cubierto. Punto número 4. ¿Ok? ¿Qué vamos a considerar para el punto número 4? Aplicar los límites a la expresión de análisis mediante la integración, es decir, así como vamos, la información que nosotros planteamos acá, en donde se señalan los rangos de dónde a dónde van a ser considerados mis variables, ahora esta información debe de pasar a la estructura de la ecuación de análisis. Es decir, debo incorporar estos límites a mi ecuación y de acuerdo a lo señalado, esto lo vamos a hacer mediante la integración. ¿A qué nos referimos? En el punto número 4, una vez lograda la estructura de que la aceleración constante se multiplica por la diferencial del tiempo y esto es igual a la diferencial de la velocidad, ¿sí? Tomando en consideración que la aceleración es constante, ¿sí? Y yo voy a hacer un procedimiento de integración, donde tenga las diferenciales, ahí aplicaré mi integral para señalar que este tiempo deberá de ser evaluado de un tiempo inicial 0, ¿sí? De un tiempo inicial igual a 0 hasta un tiempo final definido como t. Caso para la velocidad, en el instante 0, mi valor de velocidad será un valor de velocidad inicial x cualquiera y en el instante t el valor que yo obtendré de la velocidad deberá de ser el valor de la velocidad final. ¿Ok? En este punto observamos entonces ya que el planteamiento de nuestro desarrollo ya está dado y por consecuencia el punto número 5 no es más que desarrollar matemáticamente lo que ya establecimos en el punto número 4. Para esto entonces tendríamos, aplicando ya nuestro desarrollo, es la aceleración constante que multiplica a la integral de la diferencial de t, esta deberá de ser t evaluada del límite superior definido como t, que debemos de sustituir en el valor de la variable, menos el límite inferior con valor 0. Esto deberá ser igual, integral de la diferencial de b es b, evaluada la velocidad del límite superior, que es la velocidad final, que hemos de sustituir en donde tengo la variable,
menos el límite inferior, que es la velocidad inicial, que esta es un valor x cualquiera, ¿sí? Estoy desarrollándolo, lo estoy desglosando para efectos de entender procedimientos matemáticos que más adelante haremos de una forma mucho más sintetizada, ¿sí? Esto me lleva entonces a que la aceleración constante, el valor de t recibe en primera instancia el límite superior, t evaluada en t queda como t, menos t evaluada con un valor 0, este queda así, este como valor 0. Esto debe ser igual a la velocidad evaluada con el valor del límite superior menos la velocidad evaluada con el dato del límite inferior, que es v inicial. ¿Ok? En ese sentido, el primer miembro me queda aceleración constante multiplicada por el tiempo, y esto es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Y en este punto, a continuación, lo que vamos a hacer no es más que despejar a la velocidad final, es decir, vamos a quitar a la velocidad inicial que está restando, esta pasaría sumando y los vamos a reordenar de tal forma que la velocidad final se puede determinar a partir del dato de la velocidad inicial, sumándole a esta el comportamiento de la aceleración constante multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Y en ese sentido, esta ecuación que acabamos de obtener, en la secuencia correspondería a la ecuación número 4. Primera ecuación en el orden consecutivo es la ecuación número 4, ya que nuestras tres primeras son las ecuaciones fundamentales, pero esta es la primera ecuación del movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces el desarrollo de nuestra primera expresión. Pasemos entonces ahora a la obtención de la segunda ecuación. Ya obtuvimos, lo tengo en esta parte, la primera ecuación del movimiento con aceleración constante, la cual surge de nuestra ecuación fundamental que vincula directamente el comportamiento de la aceleración. Esta es la que dio origen a nuestra primera ecuación, ¿sí? Y es uno de nuestros principales conceptos del movimiento. Vamos a elegir entonces ahora para nuestra segunda ecuación uno de los conceptos básicos también, entonces, de nuestro movimiento cinemático, que sería la ecuación número 1. Entonces, en la secuencia, punto número 1, elegimos nuestra ecuación. Es ahora la expresión que define a la velocidad planteada como la variación de la posición referida con respecto al tiempo. Es la ecuación que hemos entonces elegido, la ecuación número 1, para efectos de obtener nuestra expresión del movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Bien. Aquí, en este punto, lo primero que observamos es, en nuestra ecuación, de acuerdo con la información que tenemos, no figura el dato de la aceleración, ¿sí? Eso podría ser una circunstancia que nos genere un conflicto de interpretación. Sin embargo, recuerden, esta ecuación está planteada para el comportamiento de una velocidad de tipo instantáneo, es decir, en el instante específico t. ¿Qué quiere decir? Que este término, que es la velocidad instantánea, podría ser interpretada como la velocidad final que se obtiene cuando yo conozco la velocidad inicial
y en la cual le sumo la aceleración evaluada en el instante t. Esta velocidad es dependiente del instante en el que yo la determine, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es la ecuación número 4 que define a la velocidad instantánea para t, va a ser sustituida como mi velocidad v. ¿Ok? Entonces, tengo un punto intermedio antes de entrar a la identificación de mis variables y en este momento entonces sustituyo y en lugar de poner v pongo la velocidad inicial más la aceleración constante multiplicada por t. Eso es lo que me define la velocidad instantánea y esto deberá ser igual a la diferencial de la posición sobre la diferencial del tiempo. Ahora sí, en mi estructura de ecuación ya tiene considerado el comportamiento de una aceleración constante. ¿Ok? Bueno, pasemos al punto número 2. Identificar los límites de aplicación de las variables diferenciales. ¿Quiénes son las variables diferenciales? La posición y el tiempo. Entonces, como punto número 2, límites para, ahora en este caso, toca el turno a la posición, así como también para, repetimos, en este caso, con el tiempo, ¿verdad? Ya habíamos señalado que en el caso del tiempo, de un tiempo inicial a un tiempo final, con condición de tiempo inicial que deberá de ser 0 para asegurar que en el caso del tiempo final sea el instante t. Y en ese momento tengo seguridad de que mi signo deberá ser siempre positivo, ¿sí? ¿Qué ocurre en el caso de la posición? La posición, al igual que la velocidad, la posición, al igual que la velocidad, no tiene restricción de signo. La posición, al aplicar la diferencia de posición, yo puedo obtener signos positivos o negativos y de lo único que es indicativo el signo, en ese caso, es del sentido del movimiento. Entonces diremos que para el dato de posición inicial x cualquiera a un dato de posición final x cualquiera, ya que no tengo que cuidar el signo. ¿Ok? Esos son los límites a considerar de mis variables diferenciales. Y entonces el siguiente punto, el punto número 3, indica separar las variables diferenciales en la ecuación original, que es lo que tendríamos en el punto número 1. Bueno, mi estructura señalaba, aquí estamos ya trabajando en el punto número 3, que la velocidad inicial más la aceleración constante multiplicada por el tiempo, esta estructura está en el primer miembro, recibiría a la diferencial de t que está dividiendo, multiplicando por la diferencial de t, y esto va a ser igual a la diferencial de la posición, ¿sí? Procedimiento matemático a desarrollar, esta diferencial del tiempo que está multiplicando al paréntesis, lo vamos a aplicar a cada uno de los términos, quedándonos entonces que la velocidad inicial multiplicada por la diferencial del tiempo más la aceleración constante multiplicando a t diferencial de t, ¿sí? Quedaría así el primer miembro. Esto deberá ser igual a la diferencial de la posición. ¿Ok? En este momento mis variables diferenciales están separadas. Tengo en el primer miembro el acompañamiento del tiempo, tengo en el segundo miembro únicamente a la posición. Punto número 4. Vamos a aplicar los límites que definimos en el punto número 2 a nuestra expresión mediante la integración. La velocidad inicial podríamos considerarla que es un dato.
de una condición que es independiente en este instante del tiempo, como lo es también la aceleración constante. En consecuencia, en el punto número 4, nuestra expresión quedaría la velocidad inicial que multiplica la diferencial del tiempo más la aceleración constante que multiplica a t diferencial de t. Esto es igual a la diferencial de la posición, ¿sí? Considerando que voy a integrar, ¿sí?, dejando fuera a la velocidad inicial, así como la aceleración constante, y en el segundo miembro a la posición, con rangos de aplicación del tiempo de 0 a t, de 0 a t, y para la posición de un valor de posición inicial x cualquiera a un valor de posición final x cualquiera. ¿Ok? Si ustedes observan, entonces, de nuestro primer elemento, del primer miembro de nuestra igualdad, tendríamos ya en el desarrollo matemático, que es el punto número 5, aquí ya estamos haciendo el punto número 5 como desarrollo matemático, la velocidad inicial recibiría entonces integral de la diferencial de t es t, evaluada de t a 0, esto nos queda simplemente como t, más la aceleración constante que multiplica a integral t diferencial de t. En este caso nos sujetamos a la ecuación que señala integral x a la n diferencial de x, en donde la solución de esta expresión es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Restricción de aplicación de esta ecuación, que n sea diferente de menos 1, porque en el momento en el que n es menos 1 más 1, esto es 0, y x a la 0 es 0, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es t a la 1, es x diferencial de x con exponente a la 1. Entonces, el resultado de esta expresión integral sería integral t diferencial de t, sería t cuadrada, 1 más 1 serían 2 sobre 2, evaluada de t a 0, esto nos queda como t al cuadrado sobre 2. Esto es ya la estructura simplificada del procedimiento. Decíamos, ya no lo vamos a desarrollar como una situación de ir simplificando el procedimiento. Esto va a ser igual a que integral de la diferencial de s es s evaluada de posición final a posición inicial. Esto quedaría como posición final menos posición inicial. Y en este punto despejamos la posición inicial, pasa al primer miembro y los reordenamos, quedando como resultado de este procedimiento que la posición final se puede determinar a partir del dato de la posición inicial, sumándole a esta el producto de la velocidad inicial por el tiempo, más, digámoslo así, un medio del producto de la aceleración constante multiplicado por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y esta expresión, en el orden, toca hacer la ecuación número 5, segunda ecuación del movimiento con aceleración constante. Tenemos entonces ya nuestras dos ecuaciones, ecuación 4 y ecuación 5, referentes al movimiento con aceleración constante. Y como ven, el desarrollo de estas integrales en realidad no son del todo complejas, algunas son integrales básicas para considerar. Bien,
Pasemos ya a nuestra última ecuación, en cuyo caso, entonces, la ecuación número 5 tiene su origen en la ecuación número 1, la ecuación número 4 tuvo su origen en la ecuación número 2, que son nuestros dos conceptos básicos, y nos restaría entonces ya únicamente hacer el análisis considerando nuestra ecuación número 3 de las expresiones fundamentales. Dejé ya la secuencia para tomar una guía, y en esta tercera ecuación establecemos que es la aceleración constante multiplicada por la diferencial de la posición, y esto va a ser igual a la velocidad por la diferencial de la velocidad. Esta expresión, ¿qué es lo que podemos observar en ella? Si se dan cuenta, nuestra estructura ya trae las variables diferenciales separadas, ¿sí? Entonces esta prácticamente ya pasa al punto número 2 para considerar sus límites. Límites que tendrían que corresponder a la posición y a la velocidad. ¿Sí? Ambos términos sin restricción de signo, es decir, para un valor de posición inicial x cualquiera hasta un valor de posición final x cualquiera, y para el caso de la velocidad también, velocidad inicial x cualquiera a un valor de velocidad final x cualquiera. Y esto ya que no existe una restricción del signo, siendo únicamente en ambos casos indicativo del sentido de movimiento. Tengo la ecuación, tengo planteados mis límites, mis variables ya están separadas. Prácticamente el punto número 3 está cubierto desde la estructura de la ecuación en su origen, y esto nos lleva entonces a el punto número 4, ¿sí? En el que tendríamos que considerar que es la aceleración constante por la diferencial de la posición igual a la velocidad diferencial de la velocidad, con condición directa para poder aplicar los límites, tanto para, en este caso, la posición como para la velocidad. Ubicamos que la velocidad está en acompañamiento de su diferencial. Aquí no dejaríamos fuera la velocidad, ya que aquí esta variable es esta dependiente del comportamiento de esta, ¿ok? Y con rangos para considerar de un valor de posición inicial como límite inferior 0 a un valor de posición final x cualquiera, ¿sí? Este no es 0, este sería una posición inicial x cualquiera. Dije 0 por el subíndice, ¿sí? Y para el caso de la velocidad, de un valor de velocidad inicial x cualquiera hasta un valor de velocidad final x cualquiera, ¿ok? Y pasamos entonces ya al desarrollo matemático como punto número 5. Entonces, aquí el punto número 4 fue el que estamos desarrollando, el 3 no hubo necesidad, ya estaban en su estructura separadas, y el 5 es el desarrollo, ¿sí? ¿Cómo queda? Es la aceleración constante que multiplica integral de la diferencial de S, es S evaluada de posición final a posición inicial, sería entonces posición final menos posición inicial, ¿ok? Segundo miembro, esto va a ser igual, integral B diferencial de B, esta sería B cuadrada sobre 2. B cuadrada sobre 2 es la estructura de la variable elevada al cuadrado y dividida entre 2, menos esa misma estructura de la variable elevada al cuadrado y dividida entre 2, que recibe en primera instancia al límite superior, que sería la velocidad final, menos el límite inferior, que es la velocidad inicial. Ese es el procedimiento que estamos
desarrollando. ¿Sí? Tenemos el 2 como un común denominador. Entonces, si lo tomamos como un común denominador, este término que está dividiendo en el segundo miembro podría pasar multiplicando. La velocidad inicial se queda restando y esa la despejamos y reordenamos aquí. De manera que la velocidad final al cuadrado, ¿sí?, esta va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado que pasó sumando, más 2 veces el producto de la aceleración constante por el cambio de posición que identificamos como desplazamiento. ¿Ok? Y así es como hemos logrado la estructura de nuestra ecuación número 6 en el orden, que correspondería a nuestra tercera ecuación del movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Bueno, entonces tienen ahí ya las 3 estructuras del movimiento con aceleración constante. Tenemos ya definidas nuestras 3 ecuaciones fundamentales. A continuación, entonces, lo que resta es empezar a darle aplicación en los ejercicios y enunciados que tenemos para efectos de ir afinando ya su consideraciones de análisis. ¿Ok? Entonces,